Perfecto. Muy buenas tardes, entonces, nuevamente a todos y a todos. Me presento, mi nombre es Claudio Hornig, psicobioterapeuta, junto a Paula Rojas, experta en traumas severos. Hoy día vamos a estar dictando entonces este maravilloso tema que tiene que ver con cómo sanar el trauma. ¿Qué es el trauma? ¿Cómo sanar? ¿Cómo liberar? ¿Cómo entender los distintos conceptos que pueden haber a través de esta palabra que está tan usada? Todo el mundo se trata al otro de trauma, de traumado, de traumatizante. Entendemos muchas veces de forma cultural el trauma como una gran cosa dramática o una gran reacción dramática que tenemos frente a una distinta eventualidad, pero hay que entenderlo muchísimo más en profundidad, entender cómo se estructura, qué es un trauma o qué no es un trauma, de qué depende que sea considerado con ese rótulo o no, y por sobre todo, cuáles son las consecuencias que tienen en nuestro carácter, en nuestra vida y también en nuestra salud, el haber vivenciado una situación de forma traumática. Para eso tenemos hoy día una experta que es Paula Rojas, así que te doy el espacio, Paula, comienza. Bueno, contarles primero a todos que, tal como les estaba diciendo, abordar este tema de los traumas es sumamente importante, sobre todo post pandemia. Se habló muy poco, muchas personas quedaron con muchas cosas guardadas dentro de cada uno de ellos, personas que tuvieron demasiada introspección y muchos traumas que fueron encajonados y guardados tal vez en una cajita dentro de la psiquis y también en el cuerpo. Bien, tener claro que el trauma es una respuesta emocional a algo terrible, ¿ya? Esa es como la definición psicológica del trauma. El trauma es la respuesta emocional a un evento terrible. Bien, para que el trauma realmente quede grabado en nuestra psiquis y en nuestro cuerpo tiene que tener características. Bien, una de las características principales de un trauma o de un bioshock severo, primero es que se vive de verdad de manera muy dramática, ¿ok? Vivido en soledad. Por más que la persona puede estar acompañada, el trauma se vive generalmente en soledad, ¿bien? Sin solución, porque la persona no ve escapatoria en ese minuto a aquello que le está afectando, eh, desde un accidente a un abandono, a un abuso, una violación, bien, por lo tanto no hay solución a eso. Eh, Como dije, vivió en soledad, de manera dramática, sin expresión, bien. Las personas suelen no expresar y suelen hablar muy poco acerca de un trauma. Y bueno, también está el peligro de retraumatizar a la persona cuando la persona habla del trauma con personas que no son las más adecuadas para poder escuchar el evento. Bien, no sé si quieres aportar algo, Claudia, acerca de lo que he ido contando. Sí, por supuesto que uno de los factores que más interesarían de poder analizar como un evento, un hecho, una situación que simplemente puede ser considerada como un evento en la vida, termina entonces teniendo una connotación o nosotros terminamos teniendo una reacción frente a ella de forma tan dramática como para poder considerarlo un trauma o frente a una situación de tanto peligro, como decía Paula. Para eso, el factor de la soledad y el factor de vivirlo de manera inesperada me parece que son dos hechos importantísimos a considerar como un hecho, una simple eventualidad puede ser considerada o recordada para nosotros como un trauma. Sí, además de eso, la sociedad en sí tiende a bajarle demasiado el perfil a un montón de situaciones. Bien, esto ya va a pasar, tranquilízate, bien. Ese tipo de expresión finalmente retraumatizan a la persona y además de eso hace que la persona no logre validar el trauma que puede estar sintiendo en ese momento. Bien, por ejemplo, yo hace muy poco pasé por una operación y las operaciones también
tienden a ser un evento traumático, ¿ok? Desde la anestesia que te ponen, a las situaciones que puedes estar viviendo, a lo que te expones, que te digan una palabra mal dicha, una atención poco adecuada, bien, la no atención del dolor oportunamente, todo eso pertenecen a traumas y las personas no lo visualizan, no lo ven. Hay traumas también que son tan severos, Claudio, tan fuertes, que quedan guardados completamente en el inconsciente, ¿bien? Y solo cuando la persona está preparada emocionalmente para poder recordar ese trauma, el consciente lo comienza a recordar de a poco, lentamente, ¿bien? Sobre todo con los traumas que se generan en la infancia o en la pequeña infancia. Entonces es importante saber que, por ejemplo, una de las reacciones que se debe de tener es la contención con la persona que está viviendo el trauma, pero no decir palabras como, por ejemplo, esto ya va a pasar, lentamente vas a olvidar, por ejemplo, un duelo, de a poco vas a olvidar lo que está pasando. Incluso, mira, tuve la oportunidad de escuchar el relato de una persona que le decían que estuviera tranquila, que su mamá iba a estar en el corazón de ella por siempre, y ella era una persona muy racional y le costaba comprender y entender que le dijeran ese tipo de palabras, ¿bien? Porque ella entendía que su madre físicamente y emocionalmente no estaba en su corazón. Entonces, tenemos que saber cómo poder tener recursos a la hora de enfrentar traumas, como los duelos, por ejemplo, ¿bien? Entonces, como en un duelo, por ejemplo, le podemos decir a una persona que eh, el ser amado va a estar en todos los recuerdos, en cada uno de los recuerdos vividos con ese ser amado. Bien, pero no que va a estar ahí en el corazón porque van a haber personas que no lo van a entender, o que ese dolor va a ir pasando, porque no es un dolor que tenga una fecha explícita de caducidad. Es un dolor que se debe de trabajar, el duelo se trabaja de manera pausada, tiene ciertas fases, por lo tanto, esas fases además las van pasando las personas de acuerdo a, a su propio ritmo. No hay un tiempo estimado o determinado. Se dice que en un año y medio, ¿bien? Las personas tienden a apurar porque la sociedad no soporta el dolor, la sociedad no aguanta el dolor, entonces todos tienden a querer mitigar el dolor con palabras que muchas veces las personas que están viviendo un trauma no las van a comprender, no las van a entender y pueden llegar a retraumatizar a una persona. No sé si quieres decir Retomando un algo. poco lo que decía Paula, pues claro, retomando un poco lo que decía Paula y para todos los que se han ido integrando, comentarles que hoy día vamos a estar hablando de cómo sanar un trauma. Bien, Paula lo decía, para considerar un evento como un evento traumático se necesitan de ciertas características, haber vivido el evento de manera inesperada, vivirlo efectivamente de manera dramática, sentirse en soledad, no poder expresarlo también son parte de las características que conllevan a que nuestro cerebro entienda ese evento per se que está sucediendo en la vida como un evento riesgoso, un evento en el cual estoy frente a un peligro, por ende se activa entonces un sistema de sobrevivencia y en ese sistema de sobrevivencia entonces este hecho se convierte en un hecho especial, un hecho que marca un antes y un después en nuestra vida. También es muy importante, cuéntame, Paula. Disculpa que sí, y sin solución, Y ¿bien? sin solución. Porque la persona no ve una solución, no ve una escapatoria en ese momento en relación a lo que está viviendo, ¿ya? Debemos recordar que la persona que vive un trauma es una persona que está en una vulnerabilidad extrema, ¿bien? Entonces, esa fragilidad, además, es muy difícil demostrarla a la hora de estar con cualquiera. No todo el mundo está dispuesto a mostrar esa fragilidad. Bien, entonces hay personas que esconden el trauma muy dentro de ellos y finalmente terminan con una coraza, ¿ok? Tal como lo decías tú, Claudio, saber que el trauma, cuando estamos viviendo un trauma,
los seres humanos tenemos dos tipos de respuestas que son muy arcaicas, que son muy antiguas, ya que es la huida o la lucha. ¿Bien? Entonces, esas dos respuestas arcaicas quedan también entre medio de algo que estuvimos hablando hace pocos días atrás contigo, en ese statu quo, ya también en donde está el quedarse inerte. Justamente. Y muchos de los traumas caen en ese nicho de estar paralizado, literalmente. Muchas personas quedan paralizadas con un trauma. Bien, hay muchas personas que no pueden seguir una vida y les cuesta muchísimo retomar las actividades porque justamente no saben salir de ese parálisis, de ese parálisis. Bien, Es que justamente es el como problema que conlleva el trauma, que nos deja exactamente. paralizados, nos deja en una situación de inmovilidad, en una situación de congelamiento. Entonces, eso es lo que es realmente complicado de las consecuencias de un trauma. Y lo otro que te agregaría a lo que está diciendo Paula, es que tenemos que recordar que muchas veces somos niños traumatizados o muchas veces somos jóvenes traumatizados. Entonces, ¿por qué le estoy poniendo énfasis a eso? Porque hoy día me parece que somos todos adultos, por lo que veo los que tienen cámaras encendidas, pero en algún minuto fuimos jóvenes y nos pasaron cosas importantes que nos hicieron cambiar nuestra vida. Nos pasó un trauma o nos pasó un evento que lo vivimos como algo muy peligroso. Imagínense entonces si eso mismo lo vivimos, por ejemplo, cuando niños. Tenemos que recordar cómo ese niño sentía. Ese niño es el que está traumatizado. Ese niño siguió creciendo alrededor de ese trauma y se convirtió en el adulto que somos hoy. Pero para poder entender un poquito qué es lo que sucedió, tenemos que recordar y ponernos en los zapatos de ese niño o de ese joven que vivió el trauma. No podemos observarlo desde nuestra adultez. Desde nuestra adultez no va a tener ningún sentido, quizás incluso va a ser irracional el congelamiento o la situación de no saber qué hacer, la situación de no tener escapatoria, por ejemplo. Bien, también lo decía Paula. Sí. Biológicamente Y los algo, mamíferos tienen solo dos formas de poder enfrentarse a un peligro. O lo respondemos con la misma agresividad y nos defendemos, o huimos. Esas son las únicas dos formas. Y una gran estrategia para huir es hacerse el muerto, es congelarse, es dejar, aquí no está pasando nada. Muchos mamíferos lo hacen. Y es una excelente estrategia comandada por nuestro cerebro. Paula, ¿ibas a decir algo? Mañana unas 11 que va a hacer sí, con la Paula. eso, Cerca de la casa. alguien tiene el micrófono abierto por ahí, pedir que si lo puede dejar en silencio, école. Silenciado ya. Sí, lo que tú estabas hablando, Claudio, justamente responde a algo que se llama cerebro reptiliano, ¿ya? Si tú observas un reptil, por ejemplo, que está ahí en el sol, tomando sol, de repente pasa una mosca, va a sacar la lengua, ¡pum!, y le va a atrapar. No la va a pensar, no se va a cuestionar de que si es el momento o no es el momento adecuado, no, simplemente lo va a hacer y se va a alimentar. ¿Bien? Esa es una respuesta reptiliana. Se hace lo que hay que hacer. ¿Bien? Ahora, nosotros los mamíferos y sobre todo los seres humanos ya tenemos un cerebro mucho más desarrollado que el reptiliano, por lo tanto comenzamos a cuestionarnos y a cuestionar la fórmula o la forma de cómo querer salir de ese trauma o cómo actuar con ese trauma. También retomo tus palabras en relación a cómo nosotros reaccionamos con un trauma. Generalmente son cosas muy pequeñas las que detonan el gatillante, ¿bien? Es como un gatillo, ¿bien? De un trauma. Por ejemplo, puede que estemos en una situación muy pequeña y que nos digan una palabra que simplemente nos recordó el trauma del abandono, por ejemplo, que sufrimos cuando estábamos pequeños, para que nosotros tengamos un gran estallido en relación a eso. Entonces, una de las características que tiene el trauma en general es que el evento traumático es grande, pero lo que gatilla la reacción más adelante, cuando somos adultos, lo que gatilla la reacción son cosas pequeñas,
Son pequeños sensaciones. mira, desde sensaciones a palabras, a ruidos, a todo lo que nos... Sensaciones, tal como lo dices tú. Son sensaciones que van a recordarnos una situación y nosotros como adultos, disculpen, vamos a estar reaccionando, ¿bien? De acuerdo a ese gran trauma, no a esa pequeña instancia. Y esa es una de las características principales que tiene un trauma. ¿Bien? Que lo tenemos atrás, o incluso también pueden haber traumas que se generan en la adultez, bien, traumas grandes, ¿ok? Y cada vez que vamos a responder frente a ese dolor, respondemos de una manera muy fuerte, porque nos está recordando algo muy, muy grande. Te voy a hacer una pregunta, Paula, me voy a permitir hacerte una pregunta que me imagino que muchos de los que están acá presentes se puede estar haciendo. ¿Es posible sanar un trauma? Completamente, completamente. Hay formas de trabajar los traumas, ¿ya? Hay formas de abordar un trauma. Hay técnicas para poder sanar el trauma, ¿bien? Hay ejercicios para poder sanar el trauma. Estuvimos hablando acerca de los ejercicios que se conocen para sanar el trauma. Por ahí hice un reel en mi Instagram justamente acerca de eso. Uno de los ejercicios, no sé si quieres que lo nombremos, que lo hagamos con las personas que están hoy No, acá. me encantaría, por supuesto. ¿Ya? Uno de los ejercicios que se sugiere para poder aprender a sostenernos, a autosostenernos, ¿ya? Es abrazándonos. Colocamos una mano acá y la otra mano acá. ¿Bien? Así. Un abrazo de oso. Es como un Un abrazo abrazo de al oso. mismo. Claro, exacto, ¿ya? Pero en ese abrazo, primero sugerirle a todos los que están acá presentes que pueden tener, si quieren, en este ejercicio pequeño, sus ojos abiertos o cerrados, no es obligación, ¿bien? Abrazarse de esta forma, tal como lo está haciendo por ahí Claudio, una mano por acá abajo, la otra acá, y sostenernos. Inhalar profundo. Exhalar. Sostente. Abrázate a ti mismo muy fuertemente. Y observa tus cambios corporales, por ejemplo. Observa qué pasa cuando te sostienes a ti mismo. Cuando te abrazas a ti mismo. ¿Qué cambia en tu cuerpo? ¿Qué cambia en tu pecho, por ejemplo? En tu estómago, en tu espalda. Obsérvate unos instantes y date el permiso de sostenerte a ti mismo. Vuelve a inhalar profundo y deja que los pensamientos simplemente surjan y pasen. Observa tus emociones, en qué lugar pueden estar en tu cuerpo alojadas. Tal vez la pena, tal vez la rabia, tal vez la angustia o la ansiedad, por ejemplo. Bien. Y continúa ahí sosteniéndote a ti mismo. Observa todas tus emociones. Y vuelve a inhalar profundo. Y vuelve a exhalar y lentamente sal de la posición. ¿Bien? Ese es un ejercicio que está dado por un experto, bien, Peter Levine, que es un experto en somática. Y la somatización emocional es muy fuerte, está muy estudiada. Y este es uno de los ejercicios que haces, Claudio, que tú te aprendes a contener a ti mismo, ¿bien? Yo he visto personas que de verdad se desgarran llorando y sacan esa pena, esa angustia, esa rabia que tienen, ¿ok? Porque como adulto puedes sostenerte, puedes sostener a ese niño también que está ahí dentro de ti,
con pena, con angustia, puedes autoabrazarte, y eso es bien importante, aprender. Y en eso tomar conciencia. Yo ahora lo hice bastante cortito, ¿bien? Pero ojalá puedan ser unos 5 o 10 minutitos que te mantengas en esa postura y ir observando cuáles son los cambios, qué va saliendo de eso. Observarte, observar tu cuerpo. Le ponemos muy poca atención al cuerpo, ¿bien? Y el cuerpo resiente absolutamente todo, es nuestro envase. Es lo que nos contiene, es lo que nos mantiene además vivos en este mundo, y es lo que además nos da la posibilidad de vivir la experiencia humana que estamos viviendo. Y se nos olvida, a menudo se nos olvida, y se nos olvida cotidianamente. Por lo tanto, es muy, muy importante aprender a autocontenerse, a poder expresarse. Bien. Hay un ejercicio que muchas veces tiende a ser un tanto doloroso, se lo digo yo a mi consultante, pero escribir, por ejemplo, el evento traumático a diario, ir recordando ciertas cosas, hasta incluso poder después de eso hacer un acto psicomágico, ¿bien? Alivia, y alivia muchísimo, alivia Qué mucho el importante, alma. qué importante lo que estás diciendo, Paula, porque, bueno, es algo que ya habías mencionado antes, pero pucha que escondemos el trauma siempre, po. Nos hacemos los locos, incluso cuando son circunstancias familiares, se produce un tabú, no se puede seguir hablando de esto, no sé, la violación, la tocación, muchas veces nos tocó, ¿no? Tener padres agresivos o vivir situaciones de violencia intrafamiliar, y de eso no se habla, eso queda ahí escondido, y nuestro cuerpo recepciona las reminiscencias de esa sensación. Por eso a través de nuestro cuerpo podemos darnos cuenta o reconocer o recordar aquella situación que nos provocó trauma. No podemos llegar y enfrentarnos al trauma así face to face. No, no se puede. Es una situación que aprendimos que era peligrosa. Nadie va a querer enfrentarse a un peligro. Entonces, para poder liberar la sensación del trauma o las consecuencias de un trauma, es necesario hacer un viaje un poquito más largo, darle una vueltita más inteligente, más bien aplicada, a través, por ejemplo, de las sensaciones del cuerpo, y un excelente ejercicio es el propuesto por Paula. A mí en lo personal, bueno, si ustedes quieren comentar, me encantaría invitarlos a comentar cuáles son sus sensaciones con este ejercicio tan sencillo, pero tan poderoso. A mí en lo personal, y eso que me he terapiado harto, empecé de alguna manera a sollozar, mi respiración se entrecortó un poquito, y bueno, quiere decir que hay temas, hay cosas que ir observando aún así. Y escribirlo tanto mejor, todos los días. ¿Quién les dijo que no se tenía que hablar del trauma? Si su vida se sustenta a través de ese trauma. Cuando nosotros vivimos un trauma, comenzamos a vivir alrededor del trauma. Crecemos y vamos madurando alrededor del trauma. Es un evento que nos cambió la vida. Y algo bien Entonces, ¿por qué no importante, escribir ese evento? sí, disculpa Claudio, y algo bien importante, ¿eh? No somos el trauma, ojo con esto, no somos 24/7 el trauma, ¿ya? Entonces, ojo por ahí con las palabras peyorativas cuando dicen, por ejemplo, estás traumado, estás traumatizado. Puede que estemos o que hayamos vivido un trauma, ¿bien? Pero no somos 24/7 el trauma. No somos 24/7 la enfermedad, no somos 24/7 un trastorno de comportamiento. Por lo tanto, etiquetar a las personas también es un trauma. Y Diagnosticar genera un trauma. y genera un trauma. Diagnosticar y lapidar con ese diagnóstico a alguien también es un trauma. Bien, un trauma de diagnóstico. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de enfrentar no solo a un consultante, bien, sino que también a las personas que viven alrededor nuestro. Qué importante el tema, dice, todas las personas deberían saber esto. Efectivamente,
creo que todas las personas deberían... ¿Y cuál es el límite con la revictimización? ¿Qué pasa? No alcancé a leer por ahí. Sí, yo te lo Sería... leo. Mira, ¿cuál es el límite con revictimizar y qué pasa con el proceso si es sin acompañamiento? Ok, ideal. Esto lo voy a decir así como lo que siempre le digo, La receta. no solamente a mis consultantes, sino que también a nuestros estudiantes, bien, de las formaciones, que para poder navegar en las aguas del inconsciente es necesario tener una guía. Sabes que esto lo aprendí hace muchísimos años. Me recuerdo haber estado leyendo un libro de la Clarisa Pincola de Mujeres que corren con lobos, y ella lo explica en un cuento tan hermoso, bien, de cuando Hades se lleva a Persefonea a las profundidades, bien, para poder navegar en esa profundidad de Hades, que es una profundidad oscura, bien, donde está todo nuestro inconsciente. Necesitamos una guía, necesitamos alguien que nos pueda orientar, alguien que pueda observar. La partícula cambia cuando hay un observador. Bien, esto lo dice la física cuántica, en el experimento justamente del doctor Quantum, que también lo podrían googlear y ver por ahí en YouTube. Entonces, la partícula cambia cuando hay un observador. Es muy difícil que nosotros trabajemos solo el trauma, porque no va a haber un observador, no va a haber alguien que te pueda ir guiando de manera correcta en ese trauma. Por eso es tan En un minuto nos importante, vamos a sentir perdidos, sí. es que lo que pasa es que nosotros nos podemos mentir a nosotros mismos. Por eso es tan importante el acompañamiento. Bien. La otra pregunta que había, Claudio, ¿cuál era? ¿Cuál es el límite con revictimizar? A ver, tenemos que saber que la persona que vive el trauma es víctima. Eso está más que claro. O sea, una persona que vive un trauma es la persona que es la víctima. Para revictimizar a alguien, la persona debe usar, vamos a colocar esa palabra que no me gusta mucho, pero sería como la forma más coloquial de poder explicarlo, ¿bien? Debe usar este trauma, ¿bien? Constantemente para justificar ciertas acciones en su vida, ¿bien? Como por ejemplo, me abandonaron, estoy casada, por lo tanto, no le permito a mi pareja que me abandone. Y en eso se forman relaciones tóxicas, por ejemplo. ¿Bien? Cuando la persona utiliza de alguna forma ese trauma en su vida cotidiana, estamos hablando que no lo hace queriendo hacerlo. Esto es a nivel inconsciente. ¿Bien? Puede haber una revictimización. No sé si eso a lo que es lo que me está preguntando, es como cuando la persona se victimiza, creo que es lo que entendí También me respecto a la parece que pregunta. ¿Ya? Cuando la persona se victimiza. Cuando la persona se victimiza puede ser que puede estar en una triada también, que es muy importante. Hay una triada psicológica, ¿bien? ¿Ok? La persona que es víctima o que ha sido víctima en algún minuto, si no sale de ese trauma, puede ser también y puede convertirse en un agresor. Bien, entonces hay muchas formas de mirar el trauma, Claudio, es un aspecto enorme, grande, podríamos hablar muchas cosas. Bien, sí, es súper importante también decir que toda persona que vive un trauma debe considerarse como víctima, que no es lo mismo que se aproveche de la situación para victimizarse. Cuando una persona se está victimizando es porque de alguna manera está incurriendo en tener un beneficio con respecto a esa situación dolorosa y peligrosa en la cual se vio enfrentada. Y esa persona que se victimiza en cualquier minuto se va a convertir en un agresor porque va a estar tratando de exponerle al mundo esa situación dramática que le sucedió. Me parece que lo correcto, más allá de lo que dice Paula, es que los traumas uno tiene que tener la madurez de asentir, que no es lo mismo que aceptar. Evidentemente hay situaciones que son inaceptables. lo que Asentir pasa, es Claudio, simplemente, perdón, Paula, sí, es dale. entender
a sentir es entender, ok, esto me pasó. Nada más, no es perdonar. Muchas No, veces tampoco es aceptar, porque, insisto, hay situaciones que son inaceptables. Pero esta situación me pasó, me caló hondo seguramente, y sobreviví a eso. Y acá estoy, con eso. mira, aquí voy a decir unas palabras de mi gran maestro Víctor Frank, que eh, es el padre de la logoterapia, de la psicoterapia, que yo también estudié logoterapia, bien, que frente a un trauma, de alguna forma la vida te está invitando una y otra vez a, a poder volver de alguna forma a pararte y hacerle frente al hecho, estando de pie frente a la vida pese a las circunstancias, ¿ya? Y detrás de esto hay algo que conlleva al ser humano a un crecimiento personal que se llama madurez emocional, ¿bien? Cuando nosotros somos personas maduras emocionalmente, nos hacemos cargo de nuestros dolores. ¿Qué significa eso? Que dejo de culpar. Dejo de culpar al otro. Hay personas de 50, 60, 30 años, ¿bien? Que siguen culpando a sus padres por lo que no le dieron, porque le dieron demasiado, porque los abandonaron, ¿bien? A esa edad ya la persona debería tener esos temas trabajados, porque es parte de la madurez emocional. Parte de la madurez emocional es hacerte cargo de aquello que te sucede en la vida. Bien, cuando tú eres pequeño y sufres un trauma severo, bien, son tus padres los encargados de ayudarte a trabajar emocional y psicológicamente ese trauma. Bien, pero cuando ya somos adultos, cuando ya somos personas adultas, somos nosotros como adultos los que debemos hacernos cargo de ese trauma emocional. ¿Ok? Por ahí alguien preguntaba si el alcoholismo se podría considerar un trauma. Va a depender de las condiciones de lo que puedas estar viviendo. Bien, si un trauma te llevó a estar en el alcoholismo, claramente es una de las consecuencias que puedas estar viviendo. Ahora, ¿qué nos puede llevar al alcoholismo? Son muchas cosas. Entre ellas está la soledad, ¿bien? Y los conflictos asociados, si lo miramos desde la descodificación biológica, los conflictos asociados con la madre, los conflictos asociados con el dinero, ¿bien? Estoy dando cosas muy vagas para no poder alargarme, pero por ahí quise responder lo que están preguntando. No sé si hay más preguntas, Claudio, por ahí que quieran que respondiéramos. Invitarlos a todas y a todos los que quieren pueden levantar la manito para exponer algún caso y los podamos ayudar junto a Paula, o también ahí escribir en el chat como lo están haciendo otros compañeros sus dudas. Importante lo que está diciendo Paula, hay consecuencias del trauma. Las consecuencias pueden ser bastante lógicas, pero también se traducen en algunos aspectos. Por ejemplo, la hipervigilancia. Una persona traumada queda en un estado de hipervigilancia, de estar absolutamente alerta, e incluso dejar de dormir porque necesita tener todo en observación. Otra característica importante de una persona que vive un trauma son los procesos inflamatorios y los procesos de constricción musculares. Las personas que han vivido traumas tienen la tendencia a tener musculatura muchísimo más contraída y por ende generar procesos inflamatorios, por ejemplo. Esos son señales de trauma. Otro aspecto también bastante interesante a observar es la negación. Cuando hay traumas demasiado profundos, por lo general se les niega, porque también se nos enseñó a negarlo. Se nos enseñó a no observarlos, a dejarlos ahí ocultos. Uh-huh. Por ahí alguien escribió que no tenía traumas. Bueno, felicidades. Felicito porque en verdad cuando alguien siente que no ha vivido trauma, eso está genial. Ahora, los traumas pueden ser diversos, ¿bien? Desde el abandono, la sobreprotección,
traumas sobre accidentes, por ejemplo, traumas de abuso, traumas de violación, traumas de agresión, traumas de toxicidad o relaciones tóxicas, ¿bien? Que no se ven, traumas familiares, podrían porque entrar, hay un ese abanico. me parece que es el punto y el meollo, por lo menos de lo que, por qué a mí me interesó plantear este tema a todos y a todas. Porque por lo general sentimos que el trauma es una tremenda cosa, o sea, un trauma es si se te muere la mamá, por eso les recuerdo, o sea, hay que ponerse en el zapato de cómo vivimos esa situación. Y créanme que pueden ser situaciones bastante, quizás pequeñas si lo comparamos con la sociedad o lo comparamos con vivencias de otras personas, pero yo las viví de manera dramática, profunda, inesperada, no pensé que me iba a pasar, a mí me cambió la vida. A mí ese evento que quizás para el vecino que lleva a su hijo en la Teletón y que no tiene trabajo y que tiene una vida súper complicada, si me comparo con él, yo no estoy viviendo ningún trauma, pero yo soy el que lo estoy sintiendo. A mí este evento me cambió mi vida de la noche a la mañana. Yo dejé de ser el mismo porque esto me pasó. Lo que pasa es que el trauma, disculpa, Claudio. Perdón, Paula, Sí. me ha tocado atender a muchos, hoy adultos, traumatizados con el primer día de clase, cuando papá y mamá los llevó de la manito y no les explicó, no les contó nada, porque simplemente la sociedad nos comanda a que a esa edad tienen que ingresar a los establecimientos educacionales. Y me ha tocado atender a adultos traumatizados desde ese día que se sintieron abandonados por papá y mamá, porque no entendieron nada del proceso. Y es algo que vivimos por lo menos el 90 y tanto por ciento de la población en Chile. Dale, Paula. Lo que pasa es que hay grandes traumas, ¿bien? Tenemos, por ejemplo, traumas del Holocausto, ya tenemos traumas de el Auschwitz, por ejemplo, de la gente que vivió ahí en los campos de concentración. Tenemos traumas, por ejemplo, grandes, enormes, que han marcado, por ejemplo, hitos en nuestro país, como fue todo lo que vivió la gente en el 73 con los detenidos desaparecidos, por ejemplo. Tenemos un trauma enorme con todo lo que sucedió en la pandemia. Bien. Justamente, ¿a cuántos no se les activaron esas memorias culturales del 73 cuando estaban haciendo fila en el supermercado? Cuando nos tocó por orden y por pandemia hacer ese tipo de cosas. Muchísimo, desde los militares que estaban en la calle. Yo trabajé con Amnistía Internacional en el informe Dalit, y créeme que son muchísimas las personas que tuvieron el recuerdo, y un recuerdo bastante traumático a la hora de ver militares en la calle. Por lo tanto, hay traumas que son gigantes. A eso se le llaman traumas severos, ¿bien? Pero hay traumas que son un poco más pequeños. Pero tenemos traumas que son traumas que son enormes. Por ejemplo, tenemos traumas como, por ejemplo, el abandono. El abandono a un niño es un trauma severo, que va a marcar tu vida. Y no solamente va a marcar tu vida, sino que va a marcar tu proceder en la vida. Bien. Tenemos traumas también, por ejemplo, como los duelos, que muchas veces la gente no sabe cómo vivir un duelo. Hubieron millones de vidas que se perdieron en la pandemia. Millones de personas que no pudieron hacer un cierre con sus seres queridos. Millones de personas que el simple hecho de estar encerrados le produjo el síndrome de la cabaña. Justamente. ¿Bien? Entonces, traumas en este siglo tenemos montones, pero además de eso tenemos los propios. Tenemos una pregunta por acá, Paula. Dale. ¿Pueden haber muchos traumas? Siento que he llevado la vida buscando sanar y siento que no avanzo, un nivel muy grande de frustración y de estancamiento. Pueden haber muchos traumas, efectivamente, bien. Tenemos que revisar nuestra historia. Por ejemplo, vivimos con mamá y papá. ¿Cuál era la relación? Estoy dando un ejemplo simple. ¿Cuál era la relación que tenía mamá y papá? ¿Cómo era nuestro clan familiar? Bien. ¿Cómo se dio mi pequeña infancia? ¿Cómo se dio mi infancia? ¿Cómo se dieron las cosas en la adolescencia? ¿Cómo son las relaciones
que tengo, por ejemplo, relaciones amorosas con las parejas o la pareja que tengo, ¿es una relación sana o una relación tóxica? ¿Bien? Porque todos esos eventos pueden venir marcados desde un trauma que se generó o en la infancia pequeña, o en la infancia, o ya definitivamente en la adolescencia. Entonces, tenemos esos tipos de traumas. Ahora, ¿cómo poder avanzar? Es ir revisando los traumas, ir trabajando el trauma, y poder permitirse ser acompañado en ese proceso. ¿Bien? Yo voy a recordar unas palabras tuyas, Paula, porque es súper importante recordarlas. La única forma que tenemos nosotros como animales mamíferos o animales humanos, porque eso es lo que comanda nuestro comportamiento, ojo, por eso estoy hablando en esos términos. Nuestro cerebro funciona así y entiende así las leyes. Cuando nos enfrentamos a una situación peligrosa, como puede ser un trauma, o nos defendemos o huimos. Muchas veces, como estrategia de huida, nos hacemos los muertos, tratamos de desaparecer del mapa, nos hacemos los invisibles, hacemos como que no pasa nada, que es esta situación que biológicamente se establece como la estrategia de hacerse el muerto. Cuando uno siente que está en un proceso de estancamiento, como lo que está diciendo aquí nuestra compañera, es porque está en ese estado de inmovilización, está en ese estado de hacerse la muerta. ¿Cuál es la clave entonces? Retomar ese movimiento que era un movimiento de huida. Los traumas o las consecuencias más bien de los traumas es porque el movimiento no se ha terminado. Por ejemplo, cuando han visto, no sé si les ha tocado, pero si no me imagino que se lo pueden imaginar. Imagínense un conjunto de ciervos o un conjunto de gacelas que están tomando agua en un lago, en un charco más cercano. Cuando ellas escuchan un ruido y que están en manada, cuando por ejemplo escuchan un ruido, todas se ponen en un estado de hipervigilancia inmediatamente y empiezan a observar desde dónde viene ese ruido. Cuando una sola de ellas identifica de dónde viene el ruido y se da cuenta que no está en un proceso de peligro, retoman el movimiento y siguen tomando agua con absoluta tranquilidad. Nosotros como seres humanos somos mucho más complejos que eso. No nos quedamos tranquilos simplemente porque encontramos desde dónde viene el ruido. Empieza nuestro lóbulo frontal a empezar a sacar un montón de conclusiones y que no puede haber venido el ruido de ahí, y si cerré la puerta o no, y chuta, se me olvidó apagar la alarma, quizás la prendí, Dios mío, y empieza toda una situación que nos sigue dejando en este estado de inmovilidad. Y podemos pasar en este estado años, en este estado de congelamiento. Entonces la invitación es a retomar ese movimiento a través de la terapia o a través de una conciencia inclusive también, tanto mejor si es con terapia, por supuesto, por las razones que decía Paula, siempre necesitamos y es mucho mejor tener un observador de la situación, pero como mínimo agarrar nuestra vida, empoderarnos de nuestra vida y movilizarnos. Si estamos en una situación de estancamiento, debemos movilizarnos. Debemos encontrar soluciones, no buscar las soluciones. Buscar simplemente va a seguir el estancamiento. Tenemos que encontrar la solución. Y recordar que no somos el trauma, ¿bien? Entonces quería dar un ejemplo, por ejemplo, con respecto a cómo una situación puede detonar después en algo físico y no solamente somático, como lo hemos hablado en esta charla, Claudio. Por ejemplo, supongamos que cuando pequeños vivíamos violencia intrafamiliar, tal vez ni siquiera con golpes, solamente con gritos, donde uno de los padres solía ser más violento. Una de las reacciones que puede suceder en un niño es la delgadez y querer hacerse invisible, ¿bien? Por ejemplo. Justamente. ¿Ok? Y esa conducta puede quedar incluso para más adelante. Y también hay otra reacción. Esa es la conducta de la huida, por así decirlo. Me escondo, huyo. ¿Bien? Y está la reacción de la defensa, que es la protección,
y que son aquellas personas que suben de peso. Son niños que son más gorditos, porque la grasa cumple la función de protección. Y así ¿Bien? me ven, Entonces, así me hago más grande. exacto. Más que me ven y me hago más grande, bueno, que también tiene esa connotación, es me defiendo, me protejo. El otro no me puede hacer absolutamente nada con sus palabras. Bien, entonces ahí tenemos dos formas de reaccionar. Y eso es a nivel físico, ni siquiera somático. Bien, no es una somatización emocional pequeña, es un cambio físico real. Bien, y eso sucede con muchísimas enfermedades, además, que se dan a raíz de un trauma. Por ahí tenemos otra pregunta, Paula. Dice, ¿cómo se identifica un trauma y cómo saber si tenemos alguno? ¿Me permites unos minutitos? Me parece que hay que decirlo con todas sus letras. Todos estamos traumados. O sea, por lo menos Claro, estoy viendo aquí un promedio de edad de 40 años. ¿Acaso creen que en 40 años no nos va a haber pasado un solo evento siquiera que nos haga que haya cambiado nuestra vida de la noche a la mañana? Evidentemente estamos todos traumados. Evidentemente, la diferencia es el entendimiento cultural que bien lo explicaba Paula. Hay traumas que son traumas severos, que es lo que normalmente consideramos como traumas, y hay otros traumas que pasan más solapados como parte de la vida, pero que no quiere decir que no nos manifiesten en nosotros consecuencias y que no quiere decir que ahora que lo estamos aprendiendo, lo consideremos como algo importante que nos cambió la vida y que nos dejó traumatizados. y dejar de normalizar también, Claudio, porque eso es súper importante, lo dije en un principio, la sociedad no soporta el dolor, por lo tanto tiende a acallar el dolor. Bien, no, esto va a pasar pronto con la palmadita ahí en la espalda. Esto ya va a dejar de doler, ya sana, sana, esto no duele. Bien, esa es como la reacción natural de la sociedad, porque la sociedad, los seres humanos en sí, no toleramos el dolor. Por lo tanto, esa es una respuesta como natural, el querer esconderlo, el achicarlo. Por lo tanto, tenemos que saber que no, debemos aprender a no normalizar estas situaciones. ¿Ya? Ah, dice que... A eso me refiero. ¿Cómo distinguir esos pequeños eventos que nos produjo algún trauma? Me lo pregunto porque supongo que no todos estos pequeños eventos serán traumáticos. Algunos sí, algunos no. Algunos sí, algunos no. Solo siento que esos traumas pequeños, por así decirlo, van a tener en ti un cambio somático, bien, lo puedes somatizar a nivel físico, bien, a nivel psicológico también. Pueden también dar una respuesta comportamental, ¿ok? Cuando hay un cambio a raíz de una situación, es cuando nosotros realmente tenemos la respuesta del trauma. Por ejemplo, hoy en día es muy habitual ver a personas que es como más común que antes, digo yo, que las personas tengan a sus mascotas como el perrito, como que se ve, como que está más, es más común ahora. Las parejas tienen su perrito, las personas tienen sus mascotas, que el ¿Perrito, gatito. dices tú? ¿A eso te refieres? Sí, a un perrito, una mascota. Bien, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando esa mascota se enferma? Sobre Eso es todo cuando lo consideramos un hijo o miembro de la familia. ese es un evento traumatizante. Sabes que yo he atendido en consulta parejas que se divorcian y se separan y piden la custodia de su mascota. Bien, esos son eventos traumáticos. Ahora, como decíamos acá, por ejemplo, ¿cómo distingo un evento más pequeño? Porque te duele, porque duele el alma y porque sobre reaccionas frente a pequeñas palabras. Bien, por ejemplo, Eso me parece que es lo más interesante de lo que has dicho, Paula. Justamente a dónde vas ahora. ¿ya? Por ejemplo, supongamos que tenemos un evento pequeño, ¿ok? Que nos traumatizó cuando éramos chiquitos. Y a través de ese evento nosotros vamos a responder como adultos. Como el ejemplo que di delante, no me abandones, no me dejes solo,
me estás ahogando demasiado, bien, cuando hay relaciones de pareja. O como adulto, no, es que no puedo exponer frente a la cámara o no puedo exponer frente a un diplomado, bien, porque tengo traumas desde que estaba en el colegio y no era capaz, por ejemplo, de estar en una presentación frente a los demás compañeros. Un ejemplo súper simple, bien. Me pasó con un paciente hoy. Mira, una mirada inapropiada cuando éramos pequeños. Cuando un adulto te mira inapropiadamente y marca en ti esa mirada. Mira, podríamos hablar, no sé, horas acerca de la cantidad, porque dije, los traumas son un abanico. Tenemos desde el trauma severo hasta los más simplecitos, ¿bien? Hay traumas de los cuales uno puede salir, hacerse cargo, que son mucho más pequeños, pero hay traumas de los cuales de verdad necesitamos ser acompañados. Y que además esos traumas van a estar acompañándonos, como dijiste tú, a lo largo de nuestra vida, pero lo más importante es que vamos a estar respondiendo a través de este trauma. ¿Bien? Y no solo a través del trauma, sino que vamos a estar respondiendo desde la edad que vivimos el trauma. O sea, hoy día podemos tener desde ese 40 niño. años, pero me enfrento a un abandono y yo voy a responder como el niño de 5 años que me sentía abandonado. Y por eso nos comportamos, las personas traumadas, como yo, me incluyo dentro de ese grupo, nos convertimos de repente en personas un poco irascibles, como que no se sabe de dónde va a venir esta respuesta, porque va a venir desde edades distintas mías. Exactamente, y sabes que también pensaba, por ejemplo, bueno, hablamos sobre el abandono, pero ¿qué pasa cuando nos sobreprotegen? Por ejemplo, los padres, ¿bien? ¿Cuál es la actitud que vamos a tener como adultos? Imagínate que tu pareja te pregunta, oye, ¿y a dónde vas? ¿Y a qué hora vas a volver? O sea, ¿desde dónde elegimos incluso a esa pareja? Incluso las profesiones, Claudio. Porque por más que nosotros creamos que somos seres muy conscientes, hay un estudio que asegura que actuamos el 90% aproximadamente de nuestro día inconscientemente, desde elegir relaciones de pareja, desde elegir una profesión, ¿bien? Y de cómo nacen nuestras respuestas. Todo eso nace del inconsciente, no es algo consciente. ¿Y qué hacemos, Paula, ya que identificamos que tenemos nuestros traumas? ¿Qué hacemos ahora, aparte de tomar terapia, digamos que... Pero ¿qué podemos hacer? Quizás tips desde la casa, algo que, con alguna tareita que podamos observar por ahí. Podemos preguntarnos, por ejemplo, mira, vamos a dar el ejemplo, en mi caso, lo voy a dar muy personal, ¿ya? Me especialicé en traumas severos. Esto no es casual, ¿bien? En mi transgeneracional tengo una historia grande con respecto a traumas severos porque mis padres vivieron traumas muy, muy, muy grandes, ¿ya? En relación al año 73. ¿Bien? Ellos fueron víctimas. Por lo tanto, mira, loco, me especialicé con Amnistía Internacional, trabajé para el informe Valid y no estando en política. ¿Te fijas? Simplemente a raíz de lo que vi en relación a lo que mis padres sufrieron con ese evento. Elegí la profesión de terapeuta, ¿bien? Reparando historias psicológicas en mi transgeneracional. Por ejemplo, una persona que le gusta unir piezas en diseño, en moda, ¿bien? Busca juntar y unir a la familia en relación a familias que fueron separadas traumáticamente, que fueron divididas traumáticamente, incluso que se desconocen el origen. Ahí podemos encontrar historias de por ejemplo, abortos, hijos no reconocidos, segundos matrimonios. Uf, podría dar una lista enorme. Bien, entonces ahí tenemos una bonita tarea. Preguntarse a qué nos dedicamos. Por ejemplo, si soy contador, bien, ¿qué estoy reparando en mi historia? Y darme cuenta y observar.
y a través de esa reparación comenzar a tomarla de una manera diferente, ¿ya? Llevar el trabajo de una manera más armónica. Es que qué ¿Bien? lindo lo que estás diciendo, Paula. Es muy lindo porque tenemos todos que entender que somos seres sociales y como seres sociales que vivimos en manada, estamos al servicio. Nuestro instinto, nuestras células están al servicio de sobrevivir el máximo de tiempo posible. Y entendemos que nuestra única manera de sobrevivir es sobrevivir en manada, es sobrevivir en sociedad. Entonces estamos al servicio. Y como inconscientemente estamos al servicio, vamos a elegir tener una función en nuestra sociedad que vaya reparando la historia, lo que ya traemos desde atrás. Y eso ya es a un nivel más colectivo, mira qué bonito, porque eso ya es a nivel colectivo, ¿bien? Entonces, observar esas cosas, observar estos pequeños traumas que puedo tener, y una tarea importante, Claudio, que yo de verdad no solamente lo ocupo conmigo misma, con mi familia, con mi clan, con mis más cercanos, con mis amigos y con los estudiantes, es tomar conciencia de eso y hacernos cargo. Porque una de las cosas importantes a trabajar en la vida es la madurez emocional y dejar de culpar al otro por aquello que nos sucedió a nosotros. ¿Bien? Cuando dejamos de culpar al otro y el otro deja de tener la culpa, comenzamos a hacernos cargo realmente de lo que nos sucede y de lo que nos ha sucedido en la vida. Esa tarea creo que es importantísima. ¿Bien? Cuando dejamos de reflejarnos en el otro, cuando dejamos de culpar al otro, cuando dejamos de reflejarnos así literalmente en el otro y estar viendo todo el tiempo el defecto en el otro, ¿bien? Y comenzamos a hacernos cargo realmente de las cosas emocionales que nos han pasado en la vida, llámese trauma, llámese conflictos, accidentes, o como los quieran llamar, duelos, eh, no sé, operaciones, cirugías, eh, mira, no sé, como dije, hay un abanico enorme de traumas, ¿bien? Hacernos cargo. Y hoy Esa día es una les gran quiero... invitación. Disculpa, voy a terminar. Esa es una de las grandes invitaciones, porque cuando nos hacemos cargo de nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que se generan cambios. Cambios a nivel personal primero, luego cambios a nivel familiar y cambios a nivel social. Porque a través de pequeños cambios que generamos nosotros, tan solo haciéndonos cargo, vamos a cambiar también nuestro entorno y vamos a relacionarnos de una manera sana, dejar de relacionarnos de una manera tóxica. Esa es como la gran tarea o pequeña tarea que podríamos estar. No, y lo otro importante que está también agarrándome de lo mismo que dice Paula, oye, ninguna gran tarea se hizo en un solo día, por favor, tengamos Ah, compasión de no, nosotros mismos, no, o sea, paso no a paso. pretendamos, no, sí, Claro, no, recuerdo ahí la compañera que decía, me siento, por ejemplo, estancada, he hecho mucho, me siento frustrada. Bueno, sí, paso a paso. Para algunos de nosotros les aseguro que es una gran tarea levantarse. Asearse, para algunos, créanme, que es una gran tarea, porque se sienten derrotados, porque no tienen energía, porque la cabeza no les da ni siquiera para hacer eso que puede ser tan básico como bañarse, como levantarse, como vestirse. Pero paso a paso, si hoy día lo son, logramos, fantástico. Mañana son ojalá lo pequeñas, logremos de nuevo. Nada. son pequeñas tareas, Claudio. Mira, me recordé con lo que estás diciendo. Por ejemplo, una de las fases del duelo, que es, por ejemplo, no querer nada, estar acostados todo el día, llorar mucho, que es parte del duelo. Pero una de las pequeñas tareitas que uno muchas veces le pone al consultante cuando está pasando por algo tan difícil como es un duelo, es tal vez levantarte un ratito en el día. Bien, y así continuamente hasta que la persona logra ducharse por las mañanas, cambiarse ropa, ponerse ropa y no estar en pijama, bien, de a poco, ¿ok?
no se sale rápidamente así como de un trauma de un día para el otro. Es un trabajo que muchas veces puede ser doloroso porque se miran aristas en terapia que a veces duelen, ¿bien? Pero cuando logramos hacernos cargo de aquello y podemos trabajar en ese trauma, la reparación de eso nos da una mirada y una vida diferente, ¿bien? Y también comprender que no somos el trauma 24/7, que no somos la etiqueta que se nos pone 24/7, que no somos depresivos, que no somos ansiosos, que no somos flojos, las etiquetas, ¿ya? Dejar las etiquetas de lado y comprender que no somos eso 24/7. Eso también nos ayuda muchísimo. Dejar de mirarnos todo el tiempo como personas ansiosas, no es que soy ansioso, no es que soy depresivo, bien, no es que soy flojo, ¿ok? Sacar esa etiqueta y ver que eso... Son estados, simplemente. Un estado Empezar en un tiempo y van a terminar en otro, punto. Exacto. Exacto. Eso, Claudio, no sé si hay más preguntas porque creo que ya el Sí, tiempo se no hay más preguntas, pero me gustaría ponerle más hincapié aún al concepto del tiempo, porque si necesitamos 9 meses aproximados para nacer, si necesitamos 2 años aproximados para aprender a caminar, por ejemplo, 1 año y algo para aprender a caminar, imagínense cuánto tiempo vamos a necesitar de poder generarnos o autogenerarnos como un nuevo ser humano porque nos pasó una situación que nos hizo cambiar de la noche a la mañana. O sea, no podemos pretender que en un mes esta situación esté superada, ni en 2. No podemos siquiera pretender ponerle el concepto del tiempo. ¿A cuánto me voy a demorar en sanar o liberar esta situación? Es una cosa que se va haciendo tarea por tarea, paso por paso, día por día. Mira, Claudio, hay algo que yo también le digo a mis consultantes, y es que, por ejemplo, cuando una persona se fractura un hueso, ¿ya? Va al traumatólogo, le ponen el yeso, pasa un tiempo con el yeso, luego se lo saca, luego va al kine, hasta poder retomar la actividad cotidiana con esa quebradura que tuvo, ¿bien? Pero ¿qué pasa con las fracturas del alma? ¿Bien? ¿Pensamos que las vamos a reparar así de un día para el otro? Tenemos que darnos el espacio, tenemos que darnos el tiempo, ¿ok? Me gustaría dejar invitada a la gente, Claudio, a que tal vez incluso nos propongan temas de los cuales quisiera que hablemos, a través a lo mejor de tu Instagram, que es doctor-alivio, ¿cierto? Justamente. Bien, o a través de mi Instagram, que es Paula Descodificación Biológica, bien, proponernos a lo mejor temas, proponernos aquí también en el canal de YouTube, que tratemos algo que a ustedes les interese y seguir generando esta masterclass porque sé que además eh, van a ayudar a muchas personas y eso es muy lindo, Claudio. Creo que es una labor muy bonita el poder juntarnos, reunirnos, hablar, responder preguntas de las personas y saber además que estamos en tiempos en donde pasamos por un colapso, como dije, bastante grande a nivel mundial, que fue la pandemia, y creo que quedamos en un estado así como global, en donde comenzamos a mirarnos más profundamente, que tuvimos tiempo de profundizar en relaciones. Trabajé harto en redes sociales en un programa que se llamaba Cuéntame Te Escucho, en ese tiempo conteniendo a las personas que estaban con aflicciones muy grandes. Entonces, incluso poder sacar algo así en el espacio de en vivo para que podamos estar también en ayuda y dar respuesta a las personas que lo necesiten. Un abrazo grande para todos los que estuvieron hoy presentes. Se les agradece muchísimo por todas las preguntas. Espero haber estado respondiendo y que no hayan quedado preguntas ahí en el aire. Muchas gracias a todos. A mí me gustaría agregar, además de todo lo que ha dicho,
aparte del agradecimiento por la asistencia maravillosa de hoy, propónganos temas, aprovechen de proponer temas que quizás tengan que ver con ustedes mismos, con su vida, porque no, así como les tocó vivirlos a ustedes, seguramente a muchos les va a tocar los corazones ese tipo de temas. Así como estamos al servicio de esta comunidad, de esta manada, el trauma también está al servicio de ustedes. Entonces hagan que esa situación traumática cobre sentido. Por algo lo vivieron también. Démosle una vuelta distinta, encontrémosle sentido a esta situación y vivamos sobre todo ese sentido, porque ese es el gran regalo que el trauma nos trae. Encontrarle sentido es el gran regalo que el trauma nos trae. Así que dejarlas a todos y a todos invitados a que escriban sobre su trauma un día, 2 días, una semana, un mes completo. Excelente tarea. Podríamos hablar de actos psicomágicos también, que me gustan mucho, que se trabajan en consulta y son muy bonitos para poder generar espacios de sanación. Sí. Algo te iba a decir, Claudio, sería bonito que saques una foto para que ahí todos prendan un ratito la cámara, aunque no sé si algunos, los que estén dispuestos. Eso. Eso, Una para no sonrisita entonces solo con la historia en las redes sociales. Perfecto. Muchas gracias a todos y a todas. Entonces, con esto nos vamos despidiendo. Un abrazo enorme. Estamos ahí constantemente a través de las redes sociales, Instagram, TikTok, también muchos tienen mi WhatsApp personal. Así que nos vamos comunicando por esas vías y nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo enorme a todas y a todos los que asistieron. Gracias. Que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chiquitos.